¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a tratar la clase sobre el Imperio Carolingio. Bien, empezamos la clase dándoles gracias a Diosito porque estamos vivos. Le pedimos por nosotros, por nuestras familias. Les pedimos por nuestro país que nos ilumine y nos ayude en esta época de pandemia. Propósito de la clase. ¿Cuál es el propósito de la clase? El propósito de la clase es entender la primera expresión de unidad de Europa en la Edad Media. Este primer intento de volverse a unificar como lo estuvieron durante el Imperio Romano en la Edad Media. Recordemos y situémonos en el contexto. En el año 476 cae Roma de Occidente y se traslada hacia Bizancio, y todos los imperios europeos de la antigua Roma van a quedar abandonados. Entonces hay hay un desorden generalizado en todo el imperio, el antiguo imperio romano. Las invasiones bárbaras, que fue la clase previa. Habíamos visto que los bárbaros eran las tribus germanas que van a invadir estas regiones ocupadas antes por el imperio romano. Se le va a llamar germanización a este proceso, a la conjunción, al mestizaje que va a ser de los pueblos germanos con los pueblos bárbaros. ¿Cuáles eran estos pueblos germanos que se van a introducir dentro del mundo romano? Van a ser los visigodos, que se van a ubicar en la península ibérica, también en la parte sur y centro de la península ibérica. Los suevos van a estar en la parte norte de la península ibérica. Los ostrogodos van a estar sobre todo en la península itálica. Los anglos van a ir a la isla de Inglaterra. Los vándalos se van a ubicar en las costas del norte del África, y así todas las regiones del antiguo imperio romano van a ser dominadas por las distintas tribus germanas, y una tribu en particular, la de los francos. Los francos se van a ubicar en la Galia, la actual Francia. Va a haber un primer rey, que es el rey Clodoveo, que en el año 511, ¿no?, se va a encargar de unificar todas las tribus francas que se encontraban en la Galia, en la actual Francia. Este va a ser el inicio de lo que se va a llamar como el antecedente de la dinastía carolingia. La primera dinastía va a ser la dinastía de los merovingios. Ese es el contexto. Voy a dividir la clase en 4 partes para entender bien esta clase. La clase del día de hoy es el imperio carolingio. Entonces entendemos su primer antecedente, que es la dinastía de los merovingios. Luego voy a seguir con la dinastía carolingia. Luego de ello, en la crisis del mundo carolingio. ¿Por qué va a entrar en crisis el mundo carolingio? Y por último, las oleadas invasoras a finales del primer milenio y cómo el imperio carolingio va a llegar a su fin. Eso es la clase del día de hoy. Ya les di el contexto. Nos ubicamos en la Edad Media. Ya pasó todo el mundo antiguo. Roma ha quedado desierta. Roma, que era la capital del mundo antiguo, ha quedado abandonada, saqueada una y otra vez por los germanos. Y todas las otras regiones que antes conformaban este enorme imperio romano entran en decadencia. El primer rey, acabábamos de decir, que se encarga de unificar los pueblos francos
en la antigua Galia va a ser Clodoveo en el año 511, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Cuando muere Clodoveo, él va a dividir el reino en 4 partes. Al oeste se va a ubicar la Neustria, al este Austrasia, al centro-sur Borgoña y al sudoeste la Aquitania. Esto va a ocasionar un problema. ¿Por qué va a ocasionar un problema? Porque los gobernantes de estas regiones van a empezar a luchar entre ellos. Esto va a disminuir el prestigio y el poder que tenían estos reyes. Inclusive se les va a terminar denominando a estos reyes los reyes holgazanes, ¿no? Ante la decadencia del poder real, quien va a asumir una mayor preponderancia van a ser los mayordomos de estos reyes. Los reyes solían darles tierras a estos mayordomos para así tranquilizarlos y tenerlos a sus servicios. Pero va a pasar algo bien particular. En la dinastía Austrasia, a principios del siglo VII, los mayordomos de Austrasia, la familia Heristal, tenían la supremacía de todos los reinos. Y había uno de sus miembros, Carlos Martel. Carlos Martel va a detener el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. Y los musulmanes estaban tratando de ingresar a Europa. Ingresan hasta la península ibérica. Miren la fecha. Y no van a ser desalojados desde ahí hasta 1492, cuando los reyes católicos se encargan de sacar a todos los musulmanes de la península ibérica. Los musulmanes querían ingresar a Europa. Al lugar donde logran ingresar es a la península ibérica, pero son detenidos en Francia, en la batalla de Poitiers, por uno de estos mayordomos de la casa de los Austrasia. ¿Quién es este mayordomo? Carlos Martel. ¿Qué va a pasar? En el 751, Pipino el Breve destrona al último de los reyes merovingios y a partir de ahí va a fundarse la dinastía de los carolingios. ¿Entendemos? Entendemos cómo en el año, miren la fecha en la cual estamos, 476, ya no existe el Imperio Romano de Occidente. En el 732, la batalla de Poitiers, que detiene el avance de los musulmanes, que se encontraban en la península ibérica y en el norte de África. Pipino el Breve, en este año, en el 732, destrona a la última dinastía de los merovingios y él se pone en ese lugar. ¿Cuándo va a empezar la dinastía de los carolingios? Que es el tema del día de hoy. Segundo subtítulo. En el año 768, Carlomagno, hijo de Pipino el Breve y que va a tener un reinado de casi 50 años, ocupa el trono y emprende una política de expansión para restaurar la unidad política del antiguo Imperio Romano de Occidente. Es decir, es el primer intento para volver a unir el antiguo imperio que se había perdido tras las invasiones germánicas. Realiza campañas militares contra otros pueblos germanos. Seguido de ello, empieza a intentar cristianizar a estos pueblos germanos que va conquistando. En el año 800, el Papa León III lo va a coronar como primer emperador y con él se va a fundar la dinastía del Imperio Carolingio. Este imperio sirvió para crear una
resistencia frente al avance de los musulmanes en Europa. Es decir, Carlomagno va a ser el que va a detener que todos los musulmanes ocupen Europa y Europa se pueda desarrollar con una cultura propia sin inclusión de los musulmanes, a no ser en la península ibérica, en donde se encontraban ocupando con el califato de Córdoba. Los hombres libres se reunían. ¿Qué pasaba en este imperio? ¿No? Tenían un montón de libertades. Los hombres libres se reunían 2 veces al año para decretar las leyes del imperio. A estas leyes se le llamaban leyes capitulares. Aquisgrán se convirtió en la capital del imperio. ¿Dónde está Aquisgrán? En el río Rin. ¿Cómo estaba conformada la burocracia? La burocracia estaba conformada primero por cancilleres, que eran como los ministros, los secretarios de Estado. Después estaban los chambelanes, que eran parte del propio séquito personal del rey. Después seguían los condes. ¿Quiénes eran los condes? Administrativamente, el imperio carolingio estaba dividido en provincias que ellos lo llamaban condados. La persona que se encargaba de administrar estos condados se le denominaba condes, y en los límites se encontraban las marcas, y a las personas que se encargaban de cuidar las marcas se le denominaba marqueses. Y había también los missi dominicis. Los missi dominici eran los supervisores que estaban a cargo de un laico y un sacerdote. La iglesia era la mano derecha del poder real. La iglesia va a ser un instrumento que va a servir para unificar los pueblos europeos de esta época. ¿A través de qué imperio? El imperio carolingio. Entonces hemos visto su antecedente, el imperio merovingio, desde Clodoveo y la unificación de los reinos francos. Hemos visto cómo el hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, va a empezar a unificar todos los reinos que Clodoveo se había encargado de dividir. Ahora hay un renacimiento cultural carolingio. En esta época increíble, Carlomagno y sus hijos analfabetos, pero se daban cuenta ellos de la importancia que tenía la educación. Así es que van a crear las escuelas palatinas, en donde él mismo, sus hijos y sus cancilleres se van a educar. Estas escuelas palatinas se encontraban en Aquisgrán y eran encabezados por el filósofo Alcuino de York, donde se educaban Carlomagno, sus hijos y sus funcionarios. La crisis del mundo carolingio. Carlomagno va a morir en el 814, como le dije, casi 50 años de reinado. Y los nobles a partir de ahí van a empezar a retener los cargos que Carlomagno les había dado a ellos para que defiendan cómo se iba a organizar la burocracia, esto de los condados y de las marcas. Los nobles a los cuales se les había entregado los condados y los marquesados, los van a retener como si fueran propios de ellos. Y se van a volver con esto cada vez más poderosos estos nobles. El que va a ser sucesor de Alejandro Magno va a ser su hijo, Ludovico Pío. Ludovico Pío se va a enfrentar a esta nobleza que se torna cada vez más fuerte, y no va a terminar sino hasta el Tratado de Verdún en el 843. ¿Qué va a pasar en el Tratado de Verdún? En el Tratado de Verdún, que es cuando se firma a la muerte de Ludovico Pío, se va a firmar este tratado. Van a dividir el imperio nuevamente en ya no en 4 partes del reino de los francos, sino ahora va a estar dividido en 3 partes. El Lotario,
que va a estar en el centro, la Lotaringia, que va a estar ubicada en el centro. Carlos Calvo se va a ubicar en la Francia occidental. Luis el Germánico en la Francia oriental, la Germania, Alemania. Pero no va a parar ahí. ¿Qué va a pasar? A partir del siglo IX van a haber nuevas invasiones bárbaras. Las invasiones del siglo IX van a hacer que el imperio se desintegre nuevamente. Van a haber tres factores que van a hacer que este imperio se vuelva a desintegrar. El primero, estas invasiones del siglo IX. El segundo, el aumento de la población. Y tercero, la escasez de los alimentos. Ahora bien, ¿quiénes eran estos invasores que estaban llegando a Europa a finales del primer milenio? 4 tribus. La primera, la que imagino que todos conocemos por las historias de televisión, la de los vikingos. Los vikingos, llamados también hombres del norte o normandos. Hay una serie que los retrata muy bien. Si puede, en esta época, véanla. Se llama Vikingos, una de mis series favoritas. Los vikingos, los hombres del norte. Los normandos van a van a ser las invasiones más importantes por la trascendencia que van a tener. Van a irse hacia la isla de Inglaterra, donde estaban los anglos. Van a irse hacia el continente mismo. Van a invadir el imperio ostrogodo, el califato de Córdoba. Van a llegar hasta París. Eso, los primeros invasores, la primera ola de invasores y la más importante, la de los vikingos, grandes guerreros, ¿no? ¿De dónde eran originarios los vikingos? De la Escandinavia. ¿Qué es la Escandinavia? La parte norte de Europa. Ahora se le conoce Noruega, Suecia, Dinamarca. Ahí estaban lo que conocemos como los vikingos. La segunda invasión importante van a ser los eslavos. Los eslavos eran unos pueblos que se encontraban en las llanuras de la Rusia. ¿Qué van a invadir? Van a invadir la Germania. La Germania, donde estaba Luis el Germánico. Van a invadir la Germania y van a ubicarse en la Europa del Este. Ellos, estos pueblos, los eslavos, van a ser los antecesores de los checos, de los rusos, de los polacos, de los serbios y de toda esa zona que ahora hasta el día de hoy pueblan esta parte de Europa. Primero vimos los vikingos, los más importantes. Estamos viendo los eslavos. Los terceros van a ser los sarracenos. ¿Quiénes eran los sarracenos? Los sarracenos eran los piratas musulmanes. Los piratas no tenían bandera, ¿no? Eran piratas pero musulmanes. ¿De dónde salían? De la península ibérica y del norte de África. Los sarracenos, los piratas musulmanes, se encargaban de saquear toda la costa mediterránea de Francia y de Italia, y se van a instalar inclusive en la isla de Sicilia y en el puerto de Tarento en el año 830. Y el cuarto pueblo, la cuarta invasión, es la de los húngaros, los magiares. ¿Quiénes son los magiares? Es una tribu de origen mongol que está ubicada en el sur de Rusia. Ellos se van a establecer en la Panonia. ¿Dónde queda la Panonia? En el río Danubio. ¿Qué van a atacar? Italia, Germania y la parte este de la Galia, ¿no? Y no van a parar hasta que Otón I los vence en la batalla de Lechfeld. Bien, estas son los cuatro principales grupos que se van a encargar de invadir el antiguo imperio carolingio. ¿Cuál va a ser el resultado de estas invasiones? Se van a dar cuenta que los reyes no eran capaces de poder defender todo el imperio. El imperio
que Carlomagno había querido reunificar. Francia, Italia, Suiza, Alemania, lo que ahora son estos países, pero en esa época no existían esos países, eran otras tribus, las que acabo de decir. ¿Qué va a pasar? Como los reyes no podían defender el territorio, quienes se van a encargar de defender los territorios van a ser los nobles, ¿no? Estos nobles van a construir castillos y fortificaciones y van a acoger a todas las personas que quieran venir a solicitar asilo. ¿Y qué les pedían a cambio? Les pedía a cambio un juramento de fidelidad y de lealtad, pero a la persona del noble, a este conde, a este administrador del condado, de la provincia, o al marqués, al administrador de la marca, del límite. ¿Para qué? Los nobles se van a volver, ¿para qué van a pedirle? Para que defiendan de los ataques de estos invasores a cambio de la protección dentro del lugar en donde el noble se ha ubicado. Los nobles se van a volver inclusive más importantes que el mismo rey. Y esta va a ser la base sobre la cual se va a instaurar un nuevo sistema político, económico y social en Europa. ¿Cuál va a ser este sistema? El feudalismo. El sistema feudal en la cual el señor feudal era el dueño de un conjunto de tierras y hombres que se encontraban dentro de sus tierras para defenderse de estas invasiones, más importante inclusive que el mismo rey. El día de hoy hemos tratado entonces la clase del Imperio Carolingio. Hemos visto desde su antecedente, el Imperio Merovingio, y hemos terminado en cómo va a empezar este nuevo sistema económico, político y social en la Europa de fines del primer milenio, el feudalismo, ¿no? Tenemos este año que ver todo lo concerniente a la Edad Media y cómo va a empezar la Edad Moderna. Tenemos que entender bien esta parte. Espero que les haya servido para poderla comprender. Espero que tengan un buen día. Les mando un abrazo. Estoy pensando en ustedes. Nos vemos.